Nuevamente bienvenidos a este canal para nuestro trabajo de penitencia de este año 2021. Hoy vamos a hablar de la confesión de boca. Ahora sí, ya llegamos al momento. Con todo el trabajo anterior espiritual que hemos realizado, ya estamos listos para llegar con el confesor, ¿sí? La confesión de boca, ¿sí? En el ritual de la confesión es un rito sagrado, es liturgia inclusive, es liturgia penitencial de la iglesia. Entonces es un verdadero acto celebrativo, de verdad, te lo aseguro, es un verdadero acto celebrativo. Implica unos ornamentos, ¿sí? Unos sagrados, un ministro sagrado, obviamente la persona que lleve la materia de este sacramento, ¿sí? Y un rito. El rito es una parte importante de esto. Parte del rito es un saludo habitual, que en México lo podemos decir Ave María Purísima. Después el sacerdote, según el rito, dirige unas palabras exhortando a la conversión. Hay que escuchar con atención, ¿sí? Porque yo veo que a veces llegamos tan preocupados que ni ponemos atención a lo que nos va a decir el padrecito, ¿no? Entonces, en esa exhortación invito a hacer una confesión, a tener humildad, arrepentimiento, a acercarnos a Dios con confianza. Incluso a veces normalmente termino diciendo, dígame sus pecados. Y se quedan así de, ¿ya puedo empezar? O sea, cuando sea el momento de la confesión, no hay que llegar luego y decir nuestras faltas, hay que esperar cada paso celebrativo. Entonces, es ese breve saludo, Ave María Purísima, esta exhortación que viene de parte del sacerdote, puede tomar un texto bíblico, alguna munición personal que haya ya elaborado el sacerdote, ¿sí? Y posteriormente, ahora sí, entonces viene el momento de hacer nuestra confesión. Recuerden aquel video que subimos del profeta Daniel en esta actitud confesante y las recomendaciones que ahí dije. Creo que eso es algo muy importante, pero siempre será muy importante, antes de hacer esta confesión, que des algunos datos importantes, porque el sacerdote necesita estos datos para poder hacer un juicio de tus pecados, ¿sí? ¿Qué datos necesitamos? Primero, tu estado. ¿Eres soltero? ¿Eres casado? ¿Eres religioso? ¿Eres sacerdote? Es importantísimo, ¿sí? Porque ciertos pecados, el mismo pecado, en estas tres distintas personas tiene distintas gravedades, ¿sí? Tiene distintas gravedades. Solo por ser sacerdote, pues es más grave, ¿no? Entonces, creo yo que eso es un dato muy importante. Cuando indiques tu estado civil, no digas soy casado, simplemente di soy casado por la iglesia. Añádele esta información, porque hoy mucha gente se da por bien casada solo con el matrimonio civil, o soy casado genéricamente porque vivo con alguien. Entonces es importante, porque el sacerdote debe saber si hay sacramento del matrimonio o no. Esto es importante, es otro dato importante, ¿sí? Si el sacerdote te puede ver, tú elegiste, yo recuerdo que en Jardines de Santa Clara teníamos unos confesionarios donde había dos partes, donde estaba la malla y donde no se podía ver de un lado del otro, o los fieles podían elegir hincarse exactamente frente al sacerdote. Eso es una decisión tuya. Tú tienes todo el derecho a escoger dónde te vas a confesar, ¿sí? Si en la parte que no se ve, porque siento mucha vergüenza, y para eso es la malla, para no ser reconocido. Claro, el confesionario presupone la vergüenza del pecado, y un buen confesionario debe tener la malla donde no se ve absolutamente nada de aquel lado y reserve tu identidad, ¿sí? Entonces, eso es una decisión tuya. Tú decides de este lado, bueno, pues ahí, sin que nadie te vea, y puedes llorar, ya se puede poner roja la cara, lo que sea necesario, porque ahí nadie te ve.
un confesionario debería ser así cerrado como para que nadie pueda ver si estás llorando, si te da pena, no tener necesidad de ser visto por los demás. Se resguarda tu intimidad y tu personalidad. Son cosas tuyas y privadas. Entonces un confesionario debería tener siempre esta opción, ¿sí? Debería tener siempre esta opción. No siempre se da así, pero si se da, dale gracias a Dios que tienes esa opción. Y es importante saber que tienes derecho a usarla. Igual cuando, por ejemplo, si alguno ha ido a la basílica, tiene esa oportunidad. Hay una parte donde no se ve, ¿sí? Y otra parte donde se puede incluso sentar la persona y estar frente a frente al confesor. Entonces, eso es una decisión personal. Yo quiero dar cara, yo no quiero darla. Eso no hace ni más mala ni más buena una confesión. Simplemente es tu necesidad personal y el confesor debe comprender perfectamente. Él no tiene que exigirte, a ver, pásese para acá. No, debe respetar tu intimidad y tu decisión. Bueno, en torno a este punto, por eso es importante dar estos datos. Cuando hay malla y no se ve, pues realmente solo puede uno medio sospechar por lo grave de la voz de la persona, si se oye voz de niña, de señora, de señorita. Eso depende, la voz delata un poquito, sí, ciertamente, pero no nos da todos los datos. Entonces, por eso es importante decir, bueno, soy casada por la iglesia, tengo 3 meses que no me confieso, ya va más de 2 años que no me confieso. Toda esta información es necesaria. Y cuando acuses pecados, solo que sean realmente una multitud, especialmente hay que comenzar, y esto se los encomiendo también mucho, es en confesión de boca, es importante. Cuando hagamos confesión de boca, tenemos que decir nuestras faltas mortales primero. Entiendo que por la vergüenza a veces como que la soslayamos hasta el final, ¿sí? No se debería hacer, pero llega a suceder. De repente el párroco tiene una fila así tremenda, está casi la Semana Santa, estuvo confiese y confiese, pero venían 2-3, pero antes de la Semana Santa tiene una cola tremenda, y entonces, pues aquí os me voy a dormir, y luego tengo los oficios del Domingo de Ramos, ¿no? Entonces es una situación complicada, bastante compleja, ¿sí? Y de repente, pues comienzas así como a escuchar y tantear pecados que no se debería hacer, pero por a veces circunstancias llega a suceder, ¿sí? Que escucho cosas leves, absolución, vámonos, penitencia, vámonos, otro. No debería suceder, pero desgraciadamente somos tan escasos los sacerdotes, y no estoy justificando a nadie porque no debería suceder, pero la verdad a veces ciertas circunstancias pastorales como que nos obligan a, pues, apúrale, porque si no se logra el objetivo, ¿no? Entonces, es una cuestión complicada, ¿no? Ya ahí también depende del juicio de cada sacerdote, de su responsabilidad, de su devoción ante Dios, en fin, muchas cosas. Pero esto puede suceder, son cosas que podrían suceder, de hecho, ¿sí? Entonces, si comienza diciendo sus faltitas pequeñas, pues está suponiendo, el sacerdote está suponiendo que no es un pecador craso y tremendo, da la absolución y vámonos, me está confesando puras venialidades, pues vámonos, el que sigue, ¿no? Por eso es importante que empieces diciendo los pecados graves. Vea la materia, ¿sí? De otra manera, podría suceder una cosa que no debería suceder, ¿sí? Entonces, creo que en este punto es importante. Creo que un confesor pues maduro, que le echa ganas, que trata de deja hablar al penitente, ¿sí? Deja hablar al penitente todo lo que necesite, ¿sí? Yo puedo recordar una confesión que duró 2 horas, de verdad, pero esa persona lo necesitaba, de verdad que lo necesitaba. Y fue una transformación de gracia para esa persona. Entonces, a veces nos creen que es fácil estar ahí calladito, esperándose 2 horas ahí en el confesionario. 2 horas, verdaderamente duró 2 horas, ¿sí? Bueno, hay que tener una paciencia de santo para hacer eso. Pero ciertamente, debemos
los sacerdotes debemos permitir que los fieles expresen lo que necesitan expresar. Cuando ya han concluido, yo te pido una caridad, no interrumpas. El sacerdote te va a hablar, te va a tratar de explicar, no interrumpas al sacerdote. Eso es una cuestión que no sabemos escuchar. Así como el sacerdote fue paciente en escucharte y en comprenderte y entender las circunstancias, ¿sí? Entonces, déjalo ahora hablar a él. Él te va a ilustrar, te va a explicar, te va a dar ejemplos, te va a exhortar, te va a muchas maneras tratar de ayudarte, porque eso es lo que quiere. Pero hay veces que eso es bien triste, no tenemos esa capacidad de escucha y está uno diciendo un consejo y te interrumpen a la mitad. Y luego sacó otro tema que tendría yo que decir otra cosa muy distinta, y entonces nunca vamos a acabar en esa confesión. Escucha con atención, porque Dios te está hablando a través de la boca del sacerdote. También en la confesión de boca esto es importantísimo, saber escuchar. El sacerdote hablando es Cristo que te va a hablar, ¿sí? Importante saber escuchar, ¿sí? Si pudiera haber una oportunidad de más hablar, bueno, pues ya sería concordato con el sacerdote, y si realmente es conveniente, ¿sí? No pretendas resolver toda tu vida en una confesión, ¿sí? Si traes bien hecho todo el trabajo que hemos dicho, muchas cosas solas se van a resolver. Muchísimas cosas solitas van a caer así de peso. Y realmente en un trabajo bien hecho, la gracia estará así a pie, a la alegría de ser perdonado, en fin. Pero bueno, estas cosas que estoy diciendo en torno a la confesión de boca también son importantes de considerar, ¿sí? Entonces seamos considerados, entendamos. Tú también sé consciente, ¿sí? Sé consciente, si hay una colota, trata de ser breve, por amor a tus hermanos. Yo sé que necesitas mucho expresar, sí, y se respeta. Pero también trata de ser consciente, porque realmente, imagínate una persona que va a hablar una hora, ¿sí? Y una cola de 50 gentes, pues pobre gente, ¿sí? Por eso vuelvo a insistir, las confesiones deberían ser breves. Si son claras, si son concisas, si tienes clara conciencia de tus pecados, enuncia. Señor, tú eres bueno y misericordioso, te pido perdón por esto. Y si simplemente enumeráramos las faltas, vuelvo a insistir, bien hecho el trabajo, esto es liberador, tendrían que ser breves, ahí podremos dar oportunidad a muchas ocasiones de gracia y de crecimiento, ¿sí? No te confíes cada 10 años, por amor de Dios, y quieras que en un ratito te resuelvan la vida, después de 10 años de errores y caídas. Pues mejor, ¿por qué no mejor usamos el recurso de la confesión frecuente, más brevecita, y que vayas realmente trabajando esas cosas que no se resuelven en una sola ida, ¿sí? Creo que estas ideas que doy así generales, ojalá las consideres. Entonces, con eso concluyo. Hay que ser claros, hay que ser concretos, hay que dar estas informaciones y hay que ser pacientes para escuchar. Cuando estemos ahí escuchando el consejo que nos dan, la ilustración que nos dan para evitar las tentaciones, para evitar las caídas, para un montón de cosas que se pueden decir, bueno, pues escuchemos con atención y recibiremos una gracia importante, no solo en el ser aconsejados, en el ser escuchados, en el poder desahogarnos, sino en el recibir el perdón de Dios y su gracia, que es mucho ya recibir la gracia del perdón. Pues que Dios nos bendiga a todos y que sigamos caminando con firmeza en este camino de penitencia.